trastorno mental, en la cual la persona pone, digamos, una serie de características que nosotros lo vamos a poder observar desde el porte, el comportamiento, la actitud. Lo vamos a poder observar de frente, lo observamos, ¿no? Y ya nosotros vamos sacando nuestra conclusión. No es como cuando ustedes están andando en la calle y de pronto están todos bien vestidos, aseados. Por ahí pasa alguien totalmente desaliñado, descuidado en su aseo personal, sucio, y si es posible, si pasa desnudo, pasa desnudo. Entonces ustedes ahí se ponen en alerta, ¿no? Dicen, este paciente, su actitud, porte y comportamiento está totalmente afectado. Entonces ya nos orienta que este paciente no está bien, definitivamente no está bien. Entonces, y si vemos que está hablando solo, gritando y hablando groserías, hablando en forma coprolálica, ya ustedes ya saben bastante de psicopatología, entonces vamos a tratar de englobar algunos de los síntomas y signos de la psicosis y usando los términos que ya ustedes saben de la psicopatología, que se han hecho en las clases teóricas de las diferentes áreas del examen mental, ¿no? Y como ya son expertos ustedes en hacer examen mental, entonces van rápidamente a un paciente que van a ver, ustedes le van a hacer su examen mental rapidito y sacan sus conclusiones. Cuando hablo de examen mental, como ustedes comprenderán, estoy hablando de actitud, porte y comportamiento, de conciencia, orientación y atención, del lenguaje, del pensamiento, de la percepción, del afecto. Ya todo eso reúne todo un examen mental que para el psiquiatra es importantísimo, como ustedes lo saben, ¿no? Y siempre lo hemos remarcado. El examen mental para el médico psiquiatra es primordial. Así como el examen clínico es primordial para las otras especialidades, para el psiquiatra el examen mental es importantísimo. Y para el examen también mental de un paciente psicótico es reunir una serie de síntomas y signos que lo vamos a ir conversando. Entonces vamos a empezar con nuestra clase teórica. Ya estamos un buen grupo. Un favorcito, si vamos pasando la primera diapositiva, por favor. Entonces, cuando hablamos de trastorno psicótico, estamos hablando de un trastorno mental en la cual el paciente reúne una serie de condiciones y que son características de la psicosis y que traduce una perturbación en diferentes áreas del examen mental. Un favorcito para ver la proyección de las diapositivas. Sí, doctor. Sí, doctor, voy a proyectar un momentito. Sí, vamos a esperar un ratito para irlo haciendo de acuerdo a unas diapositivas, de tal forma que nos vamos guiando en forma de cómo se reúnen las características para poder nosotros diagnosticar a un síndrome psicótico. Y después ustedes van a tener la oportunidad de ver un video donde sí van a ver ustedes casos de pacientes psicóticos y ahí sí todos se van a tener que transportar como si estuvieran en esa área donde esté el paciente, porque en la práctica, definitivamente nosotros en la práctica estamos ante el paciente, no nos podemos ir a otro sitio. Si es en el medio del aula, estamos ahí en el medio del aula, en medio del salón, ahí estamos con los pacientes, todos juntos, pero estamos ahí. No nos podemos ir a otro sitio, aunque el paciente esté agresivo, irritable, esto nos ponemos al lado.
guardando nuestra distancia, pero nos protegemos. Pero estamos ahí dentro, así que el que va a tener miedo en ese momento me avisa para explicarle cómo tenemos que hacer en algún momento. Así que, entonces, vamos a hablar sobre síndromes psicóticos, las características clínicas. La siguiente, por favor. Entonces, dentro del síndrome psicótico básico hay una serie de características. Se podría mencionar que a la consulta el paciente generalmente es llevado por otras personas. ¿Y por qué es llevado por otras personas? Porque el paciente no es consciente de su enfermedad. El paciente cree que está sano. Tiene alucinaciones, tiene delirios, tiene alteraciones en el comportamiento, pero él cree que está sano. Los que están enfermos son los demás. Entonces, definitivamente, si él piensa que está sano, ¿qué va a querer ir al médico? Definitivamente no es consciente de su enfermedad el paciente psicótico. Entonces, muchas veces es llevado a la fuerza, ¿no? Yo he trabajado en emergencia de salud mental de Rebagliati, en emergencia de psiquiatría del Arco Herrera también, y los pacientes son llevados a veces a la fuerza por la policía, por serenazgo, por los mismos familiares, lo amarran con soga, a algunos los llevan con esas que usa la policía en cada mano, con sus esposas, esposados lo llevan, eh, otros lo llevan a la fuerza agarrando de brazos y piernas, otros lo amarran desde su brazo y sus piernas, todo bien amarrado con soga. Imagínense cómo los llevan a los pacientes, porque el paciente está sin conciencia de enfermedad y no quiere ir al hospital. Tienen que llevar y el paciente está como para que estén en un hospital, en una emergencia, si está demasiado agitado. Yo he tenido oportunidad de ver pacientes así. Por ejemplo, en una oportunidad me trajeron a un paciente unos militares, porque el papá era militar y los que lo trajeron fueron los soldados, ¿no? Los soldados que están a su servicio, y trajeron como 6 soldados agarrados, pero lo habían amarrado con soga, todo el cuerpo. Entonces, cuando el médico ve al paciente en esas condiciones, uno tiene que ordenar a que lo desaten. Y el médico quedar con el paciente para preguntarle, evaluarlo, ¿no? Entonces es lo que yo hago, pues. Imagínense, le digo, suelten al paciente, no tiene por qué estar acá de esa manera. Lo sueltan y se siente el paciente en su asiento donde le corresponde y va a conversar conmigo. Era un paciente que tenía una serie de cicatrices en el cuerpo, que estaba pero totalmente perturbada y que se quería ir. Que lo habían traído a la fuerza, que los militares lo habían traído de un segundo piso y que no sé qué. Y en eso, cuando estoy conversando con él, de su dentadura saca un aguilé y se lo mete a su pantalón al medio, donde está la correa, por ahí lo esconde. Y yo lo estoy viendo, cómo está haciendo sus maniobras. Pero ahí me está dando un mensaje, ¿no? Ya tú sabes, si es que haces algo, te voy a sacar la aguilera y te corto. Pero yo, sabe, no le digo nada, lo veo, lo observo y veo lo más conveniente que se va a hacer después, ¿no? Porque no voy a arriesgar también mi integridad física, ¿no? Más con mi distancia, lo voy midiendo, lo voy evaluando, pero ya él me está dando a entender lo que quiere hacer, ¿no? Está agresivo. Bueno, se trató de manejar al paciente y le dijimos que se podía tranquilizar, que si sale ahorita, todos esos militares nuevamente lo van a agarrar y lo van a volver a traer, así que déjate que te cuidemos aquí, te vamos a cuidar y después te vas, pues no hay problema. Sí, eso es lo que voy a hacer. ¿Qué podría hacer?
Nada, que te vamos a poner un tranquilizante para que estés tranquilo y que te quedes en tu camita, que duermas. Ah, ya, entonces que me pongan mi medicación. Estira su brazo y buena gente y le aplican su diazepam endovenoso y lo sedan. El paciente se queda dormido y ya rápidamente lo evalúan, lo observan y le quitan todo lo que tenía y sacan la guilé y por ahí tenía un cuchillo también. Imagínense la situación. Ahora, a veces hay pacientes psicóticos que también van por iniciativa propia. Pero ¿esto qué sucede? Sucede que el paciente va por iniciativa propia porque siente algunos cambios en su comportamiento, en su pensamiento, en sus ideas, que se asusta. Se asusta, él dice, ¿qué me está pasando? Y de repente imagínense que comienza a alucinar. Y él definitivamente pues se asusta y va a querer buscar ayuda, ¿no? Y si busca ayuda profesional es mucho mejor. A veces van hacia el padrecito, al sacerdote o de repente a un amigo, a una amiga y que la pueden orientar a que vaya a los médicos especialistas. Pero es raro que vaya un paciente psicótico por iniciativa propia. Al comienzo de la enfermedad puede ser, pero después no. Ahora, los síntomas de un paciente psicótico son tan variados, pero que tienen una serie de características de ser insólitos, un comportamiento incomprensible, y se le nota extraño, ¿no? Totalmente extraños, incomprensibles, insólitos. Imagínense que un paciente está andando en la calle hablando solo y semidesnudo. Es algo extraño, ¿no? Y descuidado en su aseo personal. Y estos síntomas que va presentando el paciente o los signos están dando indicios de que la actividad mental está perturbada, que el paciente no está bien. Entonces, si podemos precisar bien, el paciente psicótico no tiene un modo de vida similar a las demás personas. No está insertada en el mundo de nosotros, del mundo de la realidad. Es decir, en estos pacientes hay una ruptura con el sistema de la realidad, como que estuvieran viviendo otras circunstancias, otra realidad, su propio mundo, como se dice, ¿no? Propio del autista. El autista es el paciente que vive su propio mundo, que no le interesa lo que estén viviendo los demás, está sumergido en lo de él nada más. Entonces, prácticamente hay una ruptura con el sistema de la realidad y nos damos cuenta que el paciente está viviendo otras circunstancias, otras situaciones propias del paciente psicótico. La siguiente, por favor. Dentro de la aproximación propedéutica de un síndrome psicótico es importante la observación, como les decía. En la observación estamos ya viendo la actitud, porte y comportamiento. De repente el paciente está agresivo, quiere jalar el pelo a la doctora o al doctor le quiere pegar, amenaza, cree que lo han traído al hospital por las puras, ¿qué hace ahí? Quiere salir, ve la puerta que donde se sale y ahí comienza a dar patadas a la puerta para salir. O sea, totalmente desorganizado su comportamiento y su actitud, ¿no? Imagínense ese comportamiento ya de agresividad, de querer salir a la fuerza. Y de ahí cuando uno entra a un ambiente de psiquiatría, uno lo cierra bien, no sale ni el médico, ni la enfermera, ni ningún paciente, porque está echado con llave. Si una vez que estemos adentro de un ambiente de psiquiatría, estamos ahí adentro y no nos abre nadie la puerta, así gritemos. Así queremos salir por la ventana, no hay sitio por donde salir. Y menos si el paciente está agitado, imagínense que salga y a dónde se irá, pues le pegará de canto a todos. Y eso no queremos. En la afiliación tenemos datos importantes acerca del paciente, es importante su edad, ¿no? Y por ejemplo, es un paciente joven de 18 años, 19, ya son los inicios de la esquizofrenia. Y si está con síntomas psicóticos,
ya nos damos cuenta que algo está pasando en este paciente y son los inicios de la enfermedad mental típico de la esquizofrenia. La esquizofrenia es una de las psicosis más características y más frecuentes de psiquiatría, por si acaso, ¿eh? Ahora, dentro de los antecedentes familiares también es importante el medio familiar de la infancia del paciente, las relaciones interpersonales e intrafamiliares. Imagínense ustedes que dentro de la familia el padre tenga unas características esquizofreniformes. Por ejemplo, les cuento, había un padre de familia agresivo que, que su comportamiento era así. A la madre le pegaba, a los niñitos los maltrataba, a sus hijitos, ¿no? Entonces llegó él a querer pegarle a su hijito de 7 añitos. Dijo, a las 5 de la mañana me levanto y te voy a pegar. Y te voy a pegar con una soga. Imagínense, a las 5 de la mañana levantar al niñito de 7 añitos para pegarle. Entonces la persona, este padre esquizofreniforme, agresivo, en verdad se levantaba a las 5 de la mañana para con su soga pegarle al niñito. ¿Y por qué le iba a pegar? Porque el niñito no ponía una hojita que debía pegarlo, que debía ponerlo en la mesa, debería ponerlo en la mesa la hojita, y eso quería el padre, que el hijo ponga su hojita como él quería. Y el niñito en realidad ponía la hojita como él podía hacerlo, pero el padre pensaba que esa hojita estaba puesta mal y le comenzaba a pegar. Comenzaba a pegar con soga en el cuerpo, lo pisaba en el piso y todo. Imagínense a un niñito de 7 años. Y ya el niñito dijo, ya, entonces me está pegando porque quiere que ponga la hojita de tal manera como me ha enseñado. El niñito hacía todo lo humanamente posible para ponerlo como su papá quería. Pero a las 5 de la mañana el padre se levantaba y de frente ya le pegaba porque decía que el papel lo ha puesto mal. Entonces ya se hizo rutina el levantarse. Imagínense, el niñito va despertándose antes de las 5 que ya sabía que venía su papá a pegar. Y el niñito sufría la agresión del padre y la madre entra a tallar a defender a su hijito, pues lógico, ¿no? Y a la madre también le pega y le hace arrodillar, que se arrodille, que cómo va a estar apoyando a sus hijos en ese comportamiento de que no hace bien las cosas. Entonces, madre agredida, hijo agredido. Y el niñito decía, si hago bien las cosas, me pegan. Y si hago mal las cosas, también me pegan. Entonces, ¿cómo debo hacer? Está en un callejón sin salida, ¿no? No sabe qué hacer. De repente el adulto sí, sabe que está haciendo bien las cosas y de repente le está pegando por las puras, uno encuentra un sitio por donde salir, pero en ese caso el niñito estaba como encerrado en 4 paredes. No había escapatoria. Y si no hay escapatoria, imagínense la ansiedad y la angustia de todos los días y vivir en ese drama donde un padre le dice, si haces bien las cosas, te pego, y si haces mal las cosas, también te pego. ¿Qué cosa hago entonces? Es un doble mensaje simultáneo, ¿no? Que definitivamente enferma. Y esos doble mensajes simultáneos, antes se tenía como una hipótesis de que producía un trastorno psicótico, por esa forma de comportamiento de familias disfuncionales, ¿no? Por un padre agresivo o una madre agresiva. Por eso la comunicación tiene que ser clarita y transparente. Si uno está enamorado de su enamorado, de su novia, que están ahí, bien, te quiero y punto, ¿no? Pero si dice te quiero y no te quiero, imagínense cómo se pone la pareja. Y si la enamorada le dice también a su pareja, le dice, te quiero y no te quiero,
¿Qué significa? Lo hace poner en conflicto a la persona y lo confunde y lo pone en un callejón sin salida, ¿no? No hay salida. ¿Qué me está hablando? No lo entiendo. Eso doble mensaje simultáneo es malo, no es bueno. La comunicación tiene que ser transparente, clarita, donde uno entiende bien clarito lo que se está produciendo, tanto en su comportamiento como su lenguaje verbal. Entonces, si por ejemplo, ese paciente agresivo le decía a su hijito, no, te vas a pegar, y le agarraba con la soga y le pegaba, y el niñito, ¿qué es lo que tenía que hacer? Llorar, pues, ¿no? Pero simultáneamente que le está maltratando, pisándole el cuello, le decía, el niñito llora por dolor, pues, ¿no? Pero simultáneamente le está pegando con un lenguaje no verbal, pegando, pero con el lenguaje verbal le decía, cállate, no llores. Imagínense, doble mensaje simultáneo, ¿no? Uno con su comportamiento que le dice, llora, y otro verbalmente que le dice, no llores. Y a pesar que le está pegando, ¿no? Le está diciendo, no llores. Doble mensaje simultáneo, que no es bueno, no es bueno. Entonces, tenemos así en cuenta los antecedentes familiares, y hay antecedentes de enfermedades psicóticas también. Pacientes psicóticos, esquizofrénicos que tienen carga genética. Imagínense, si hay un padre esquizofrénico y la madre que está sana, la posibilidad de que nazca un hijo esquizofrénico es un 10%, o sea, de 10 hijos uno sale enfermo. Pero uno no sabe cuál de los hijos va a salir enfermo, puede ser que sea el primero, ¿no? Y si las dos son esquizofrénicos, el papá y la mamá son esquizofrénicos, a veces sucede en los hospitales, ¿no? Se hacen amigos, y por ahí pasa algo y sale en estado la paciente, y los dos esquizofrénicos, la posibilidad de que salga un hijo esquizofrénico es el 40%. O sea, de dos hijitos, uno de ellos sale esquizofrénico. Lo más probable, muchas veces sale el primer hijito y sale con esquizofrenia. Y ahí vemos a la mamá esquizofrénica, al hijo esquizofrénico, en una esquina de la calle, sentados los dos totalmente eh, descuidados en su higiene personal y cosas, pero ahí hay una carga genética de la madre, ¿no? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. En algunas enfermedades la carga genética influye. En pacientes psicóticos. La siguiente, por favor. Entonces, es necesario también el relato de la enfermedad actual y el curso de la vida del paciente, qué motivó que el paciente sea traído a la emergencia, de repente su comportamiento que ha ido cambiando poco a poco, y el paciente no es consciente de su enfermedad, él cree que él está sano, el que estaba enfermo es el que la ha llevado. Y tiene sintomatología, como les mencionaba, extraña, insólita, incomprensible. Y como hay todo ese comportamiento, definitivamente su actividad productiva se viene pues en decadencia, hay una mengua, una pérdida de su actividad productiva, su rendimiento no va a ser el mismo. Cambios bastante llamativos de la pauta de la personalidad. Y definitivamente hay respuestas emocionales inadecuadas. Imagínense que se guíe por los impulsos y rápidamente quiera pegarle al médico porque está con ideas así paranoides, que le desconfiado, suspicaz, que cree que le van a hacer daño, que le van a agarrar, que le van a pegar, y puede mandarle un puñete al médico, ¿no? Uno tiene que guardar la distancia también. Y dentro de todo esto estamos con una desorganización de la conducta, ¿no? Si de pronto vemos que un paciente se está acercando y se está cuadrando como para pelear y nosotros estamos viendo su entrevista, nos retrocedemos y decimos a este paciente mejor no lo entrevistamos todavía, mejor que se tranquilice. Entonces, cuando vemos toda esta serie de síntomas en su actitud, porte y comportamiento, en su comportamiento, en su lenguaje, en lo que va expresando, que es ideas extrañas e incomprensibles, y
y nos llama poderosamente nuestra atención y lo estamos observando y de repente vemos que tiene respuestas emocionales y que le quiere pegar al médico, a la enfermera, ya es indispensable hacerle un examen mental. Como ustedes ya son expertos en hacer examen mental, yo le diría a este paciente, a ver, tú hazle un examen mental. Y ya rapidito le van a hacer su examen mental. Empiezan por actitud, porte y comportamiento, por conciencia, orientación y atención, por lenguaje, por pensamiento, por la percepción, por el afecto, y de ahí sale el diagnóstico. Sale porque ustedes van a encontrar los síntomas y signos psicopatológicos de la enfermedad. Yo creo que todos ya deben saber el examen mental, ¿no? Mi grupo ya son expertos haciendo examen mental. A todo paciente que presentan ya le hacen su examen mental y lo hacen muy bien, ¿ah? Muy bien, muy bien, muy bien, porque ya están pues expertos ya en hacer un examen mental a un paciente. Sea psicótico o no psicótico, ¿ah? Muy bien, a ver la siguiente, por favor. La siguiente, entonces, cuando hablamos de psicosis, estamos hablando de un trastorno psicológico grave. Un trastorno psicológico grave que desorganiza la conducta. Y esa desorganización compromete los sistemas de información. El lenguaje del paciente está expresando sus ideas de repente con alteraciones en el pensamiento, con delirios o delusiones que ustedes ya saben qué es. Y también el comportamiento, ¿no? La acción del paciente que está con un comportamiento suspicaz, nos mira a todos con desconfianza, con suspicacia, que cree que somos mandados por la CIA o somos sicarios, ¿no? Y está pensando él que le vamos a hacer daño. Y la afectividad también puede mostrarse en ese momento irritable si le hacemos alguna preguntita y él lo toma de otra forma. Pero generalmente los pacientes son colaboradores, ahí hacemos lo que se puede hacer para que el paciente entre en confianza. Entonces, si está alterado su comportamiento, su pensamiento, la afectividad, la vida psíquica pierde la calidad totalmente y de repente ya vemos situaciones que no guardan una totalidad coherente. Hay una interrupción de la personalidad. Se ve que la personalidad del paciente no es el mismo. Lo notan que ha cambiado, ¿no? Un paciente que, por ejemplo, se comienza a aislar, que antes salía y quiere estar dentro de su casa, encerrado, porque cree que el vecino le está molestando, que cuando sale se ríen de él, se burlan de él, y que por ahí escucha voces del vecino que le está diciendo te voy a pegar y esto. Está pues en su propio mundo, ¿no? En su propio mundo irreal, totalmente irreal, y nosotros sabemos que no está sucediendo nada de eso, pero el paciente lo está viviendo intensamente. Imagínense ustedes que un paciente está andando por la calle. Está andando por la calle y de repente un carro se para a su lado. Él va a pensar que es un carro que lo viene a secuestrar, que lo está secuestrando y que lo está siguiendo. El paciente va a correr y el carro sigue su ruta y también cree que lo está persiguiendo. El paciente va a seguir corriendo y se va a meter a un sitio para que lo salve. De repente se mete a un sitio sin decir nada y esperando que el carro pase porque lo están persiguiendo. El paciente está viviendo su propio mundo, que es irreal. Él cree que en verdad lo está persiguiendo y el carro no. Está haciendo su ruta normal, pero él asocia todo, ¿no? Que lo están persiguiendo, que le quieren hacer daño, que lo quieren secuestrar. Se corre, pues su mundo irreal hace que predomine y su vivencia para él es tan real, pero para nosotros que estamos centrados en la realidad nos damos cuenta que toda esa vivencia no es real, que el paciente se ha desconectado de la realidad y está viviendo su propio mundo. La siguiente, por favor. Aló. La siguiente, por favor.
Entonces, es característico. Entonces, dentro del sistema de la sintomatología básica de la psicosis, hay una ruptura con el sistema de la realidad. El paciente es autista en ese momento, vive su propio mundo, sus propias ideas, está sumergido en sus propias características de su mundo para él que es real, y simultáneamente tiene trastornos en el pensamiento. Cuando hablamos de trastornos del pensamiento estamos hablando de delirios o de ilusiones, ¿no? Ya hemos hablado ya que delirio es una cosa y delirium es otra cosa. ¿Ya? Delirium es alteración, es un síndrome orgánico cerebral agudo, delirium. Pero delirios o delusiones es alteración profunda en el pensamiento, ¿no? Donde el paciente cree que lo que dice es cierto también, delirio de grandeza, delirio de daño, delirio de persecución, delirios místicos donde se cree Dios. Esos son delirios místicos, donde él cree que es Dios, que tiene ideas de grandeza, está convencido 100% de lo que él dice es cierto. Así, porque a esos pacientes que tienen delirio, uno le puede tratar de convencer de que lo que está diciendo es falso, pero él está convencido que lo que él dice es cierto. Y si le negamos lo que está diciendo, nos puede pegar. Preferible seguirle la corriente. Y en estos pacientes también hay trastornos de la percepción. Cuando hablamos de trastornos de la percepción, estamos hablando de alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, que son frecuentes. La siguiente, por favor. Entonces, también tenemos en estos pacientes una desorganización del comportamiento, como le mencionábamos. Hay incapacidad del organismo para mantener su integridad, para adaptarse a los cambios. Es también difícil en un paciente con esas características. Eh, a veces el paciente tiende a aislarse, no quiere colaborar, se muestra renuente, se muestra suspicaz, pero poco a poco se va dando cuenta que lo que queremos, y nos ven con mandil, que lo queremos ayudar. Y hay una interrupción también de sus actividades psicológicas. Y puede haber también uso de un mismo símbolo para diferentes objetos, ¿no? Puede hablar de una manera tal que se hace incoherente su discurso. Pero su desorganización del comportamiento nos llama poderosamente la atención. Hay una desorganización del comportamiento. La siguiente, por favor. Y también hablamos de socialización, cuando hay una tendencia al aislamiento, hay una desconfianza, una timidez que no permite una interrelación con los demás porque el paciente cree que los demás le quieren hacer daño. No confía así nomás en la persona. Él cree que le han puesto grabadoras en su habitación, que lo están filmando, que todos se van a enterar de lo que él tiene. Esto también lo vamos a tocar en la siguiente clase. Nos vamos a quedar ahí en la parte de esta partecita teórica. Nos vamos a ver ahora unos videos. Después vamos a seguir en las próximas clases las características también de los síndromes psicóticos, ampliándolo un poquito más, pero ahora vamos a ver un video entre todos y vamos a sacar algunas conclusiones. Un favorcito, vamos a pasar el video. Concéntrense bien, ustedes se dan cuenta que están dentro de ese pabellón y estamos nosotros en grupo haciendo nuestras prácticas ahí. Pero no se asusten, a la que se asusta me avisa al final a ver si se asustó o no se asustó, le dio miedo, no le dio miedo, se sintió bien, de repente a algunos les gusta la psiquiatría y eso es bueno también porque se van adiestrando, van logrando este, reunir las características de adaptarse, ¿no? Las diferentes características. Doctor, una pregunta. Sí. ¿Va a descargar la lista ahora o después del video? Mejor después del video, un favorcito, tomas la lista, lo descargas, ¿ya?
Ya, doctor. Sí, sí. Vamos a pasar un video. Bueno, desde el momento que esté el video ya lo proyectamos, por favor, ¿ya? Les cuento, yo cuando me formé en el Hospital Rebagliati, yo hice la especialidad en el Hospital Rebagliati y después de terminar en el Hospital Rebagliati de Psiquiatría, todo bien, me contrataron para ir al Hospital Arco Herrera. Y ahí estuve 8 años después de estar, imagínense, adaptarse de salud mental de Rebagliati al Arco Herrera y ahí estuve 8 años trabajando. Después ya les cuento, vamos a ver, ¿ya? Estaba jugando con mi hijo, estaba jugando y jugando nomás lo hice. Perito, te voy a matar, te voy a togues, decía así. Y ya me lo había comido. Para ser marinero, para ser marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Baila, bamba, baila, bamba. Mamá, cuando sea grande voy a hacer una escalera tan alta que llegue al cielo para ir a coger estrellas, pero a ti te traeré la luna entera para que alumbres la casa sin gastar en luz eléctrica. En el fondo del mar hay un tesoro que con letras de oro No te burles de mí, no te burles de mí, que estoy bien en serio, estoy bien. Yo soy Yahvé, yo soy el Dios Espíritu Santo, yo soy Dios Padre, yo soy Dios. De músico, poeta y loco, todos tenemos un poco, pero algunos lo son más que otros. En el Arco Herrera me trata muy bien, me da medicina, desayuno, almuerzo y comida, me da medicina, desayuno, almuerzo y comida. Yo me voy para allá, para el Arco Herrera, yo me voy para allá. Atrapados en un mundo de alucinaciones y delirios, este hospital se ha convertido en su hogar temporal o permanente. El tiempo dependerá de que puedan recuperar el contacto con la realidad, pero la mayoría nunca lo logra. Hay una mayoría en el cuadro esquizofrénico, ¿no? Miren, fíjate. ¿Soy el señor de Milano o no? ¿Eres qué? ¿Soy el señor de Milano o no? No creo. Mira, Ya, puede ser. soy el señor de Milano. Cierto. Ya. 5 veces he muerto complicado. ¿5 veces? Me he hecho muerto. Ya. Ahora vamos a esperar un ratito, hacemos una entrevista con el doctor Espéranos por allá, y ¿ya? nos esperas y después vamos contigo. Espera, Señor de después los Milagros. conversamos. En tu cama, ya. Vamos para allá después. ¿Ya? Anda pues, anda ahorita. Mi cama. ¿Ya? Listo, ahí vamos después, ¿ya? Chao, Luis. Mi hijo Jesucristo ha muerto solamente una vez. Ya. Jesucristo es mi hijo. Sí, ya sé. Pero después vamos para allá. Yo soy Dios Padre, Dios Espíritu Santo. Sí, lo sé. Que eres Dios Padre y Espíritu Santo, pero después hablamos de eso. ¿Esquizofrenia? Así es. La esquizofrenia no es la única psicosis o enfermedad mental que tratan en este nosocomio. Son más de 500 pacientes internados con trastornos mentales provocados por epilepsia, depresión o dependencia a sustancias tóxicas. Aquí, ellos no son un número más de historia clínica. Cada caso es una historia asombrosa o terrible. Una deformada y desorganizada imitación de nuestras propias vidas que los especialistas intentan ordenar. Así comienzan las mañanas en el pabellón mixto 1213. El doctor Ceballos, jefe de esta área, sabe que lo disfrutan. Cada uno a su manera, claro está. Y a veces la música consigue acallar esas voces. escuchaba voces, voces de unos familiares que tengo.
voces que retumban en sus cerebros. Estaba oyendo voces de que me decían que o bien me hacían perfecta o bien me mataba, o bien mataba gente. Voces que solo ellos escuchan. No dice Viviana. Viviana, yo también me dice Viviana. ¿Sí? Sí, Viviana. Viviana me dice. Sí, yo también soy Viviana. Chócatela. 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 Viviana. Viviana. ¿Cuántos años tienes? ¿Ah? ¿Cuántos años tienes? Tengo 12. 12 años. No, 14 tengo. Uno y un dos, 14 tengo. ¿14 años? Sí. Nació en Chincha hace 35 años, rodeada de música. Aún la disfruta. Chocolate, baila, chocolate. Mayonesa. Mayonesa. Cerveza. Esto es lo único que su mente ha logrado conservar intacto en su desordenado mundo interior. Su diagnóstico, esquizofrenia hebefrénica. Lleva internada año y medio. Su familia siempre la visita. Se vuelve pueril, ¿no? Demasiado infantil, ¿no? Y siempre están así como... Es una niña. Es como una niña, Y ¿no? siempre se va a quedar como una niña. Así es, ¿no? Puede pasar 30, 40... 50 años. Claro, así es, pero siempre va a ser así, ¿no? ¿Dónde vas, Miguel? No es la esquizofrenia más común, pero es la que tiene el pronóstico menos alentador. 35% de estos casos no responden al tratamiento. No sé, ¿qué cosa quieres contarme? Y estoy curada acá. ¿Te están curando? Sí, me ha curado, doctor Ceballos. ¿Te ha curado? Sí, porque tenía miedo a ponerte, decía yo. Te echó acá. ¿Qué te dijo? El doctor Ceballos Mendoza Pérez. ¿Qué hacía? Me ha puesto techo a mí, a Larry, era Arturo. Se convirtió en mujer, para que no lo sepa Arturo, se sabe no porque me va a patear a mí. No le voy a decir a nadie que Arturo es mujer. Ya. ¿Y por qué están todos ellos acá? ¿Ah? Son muñecos. A Viviana se le controla con medicamentos. Nunca fue sometida a electroshocks, pero algunos pacientes antiguos del Arco Herrera sí. Ella vive un trauma de los tratamientos muy antiguos que habían antes del electroshock. ¿Pero ella le hicieron? Sí, porque bueno, en esa época se hacía, porque ya se está hablando de hace 25 años más o menos, ¿no? En que la psicofarmacología está todavía en pañales. Vildoso. Sí. Ya lo vamos a agarrar. Este hospital dejó de utilizar el electroshock hace unos 20 años. Los equipos se guardan junto a otros objetos, como piezas de museo, que más parecen salidos de una cámara de torturas. Los temblores, tics y hasta la forma torpe de caminar son efectos secundarios de los antipsicóticos. A la boca de uno. Uy. ¿Para tu padre, papi? Siempre ahora. ¡Ando! ¿Dónde? Otros pacientes como Lucho no responden totalmente a los medicamentos tradicionales. Los nuevos antipsicóticos son muy caros. Es por esto que sus alucinaciones místicas y delirios de grandeza se agudizan cada vez más. Hace muchos años me casé con la Virgen María. Con la Virgen María. Me casé y nació, fruto de mi amor con la Virgen María, nació Jesucristo. Nació Jesucristo. Y yo soy el Espíritu Santo. Tú eres el Espíritu Santo. ¿Y San José? Yo soy San José. ¿Y? Yo soy San José. También padece de esquizofrenia, es decir, un trastorno severo del cerebro que le hace difícil distinguir entre lo real y lo que no es, le impide pensar lógicamente y reaccionar con emociones normales.
Su tipo es el más frecuente, esquizofrenia paranoide. Para nuestra sorpresa, dentro de su perturbada mente, algunas veces asoma algo de claridad o ingenio. Si yo me acuerdo de todo lo que estoy, es porque yo le leo el pensamiento a todo. ¿Lees el pensamiento? A todo le leo el pensamiento. ¿Qué estoy pensando? ¿Cuándo? Es un loco. Es lo que estoy pensando yo ahorita. Claro. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más? Te demuestro. Ya te mostré, ya te mostré. Ya te mostré. Y tu papá es él. ¿Él es mi papá? Es tu verdadero padre. ¿Es mi verdadero padre? Tu verdadero padre es él. Ya. Él será tu felicidad. Señorita, voy a cantar. ¿Puedo cantar? Ella va a ser tu felicidad. Sí. Con todo cariño, le voy a dedicar esta canción de parte de Dorita Samanamú. Un dulce despertar, un nuevo amanecer, ya tengo a quien amar, ya tengo a quien querer. La esquizofrenia afecta a hombres y mujeres en la misma proporción. Ya tengo a quien amar, ya tengo a quien querer. Sí, hay pacientes que han vivido toda su vida. Hay pacientes que han sido trasladados del poricultorio cuando eran niños y todavía internaban niños en este hospital y hasta el día de hoy no salen de alta. El tiempo crítico para quedarse siempre en el Arco Herrera era pasarse de los 6 meses. Clelia Sánchez Rojas sabe eso muy bien. Yo soy la hermana mayor de 4 enfermos mentales. ¿4? 4 enfermos mentales. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen? Esquizofrenia paranoide. Sí, son enfermos que realmente ya hace 20 años que los tengo internos acá en el hospital. Tenía 16 años la primera vez que visitó este hospital. De eso han pasado 45 años, más de 4 décadas, en las que vio como uno a uno sus 4 hermanos se fueron enfermando. Que me da mucha pena porque ahorita todos están así, que estaban bien cuando yo vine a Lima con ellos. ¿Qué color es vestido? Él es el que está aquí con sonándose la nariz. ¿Sí? Heráclito, el hermano mayor, fue el primero en mostrar los síntomas de esquizofrenia. Fue internado en el año 1956, con apenas 15 años de edad. Edison, en cambio, cursaba el 6º ciclo de la universidad, cuando tuvo que ser internado en el Arco Herrera. Los otros 2 hermanos nunca fueron internados en este hospital. El hospital trata lo posible de mantenerlos acá porque para mí es un riesgo, es un peligro. Yo soy mujer, soy la única en la casa. ¿Se pueden poner violentos? Sí, y me pueden agredir, ¿no? Entonces, ¿Le ha pasado? Sí, ya me ha pasado. Ya uno de ellos me quiso hasta matar, ya no pude ver. Él es el Edison, que es el más agresivo de acá. Quisiera ser normal. No lo eres. Estando enfermo ahí, no puedo ser normal estando enfermo. Existe una... ¿Qué sientes? Siento que quiero llorar, ¿no? Me siento bien angustiado. Me da ganas de llorar, ¿no? No puedo comportarme bien, ¿no? Los nervios me traicionan. En el Perú, 1 de cada 1000 personas padece de esquizofrenia. Y si bien los expertos no están seguros de las causas, sí creen que es provocada por una compleja combinación de factores genéticos o de herencia y del medio ambiente, como complicaciones durante el parto o mala nutrición durante el embarazo. La madre de los hermanos Sánchez también padeció de esquizofrenia paranoide. Yo estoy aquí para trabajar, venía a trabajar. ¿Has venido a trabajar? Sí, venía a trabajar. ¿Y quién es? ¿Quién es ella? Es mi hermana. ¿Tu hermana? ¿Tú sabes en qué año estamos? ¿En qué año? Sí. 1080, sí. ¿Estamos en? 1080 de octubre, sí. ¿Tú qué sientes por tu hermana? Amor, respeto, gratitud. Me esmero para hacer feliz a mi madre. Y para hacer el amor también, si es que ella acepta, ¿no? Como hombre que soy. Clelia nunca se casó, nunca tuvo una familia propia. Trabajó para y por la salud de sus hermanos. Nunca se alejó de ellos, pero del mismo modo sabe que no podría volver a vivir con todos ellos.
como jamás se le irá el miedo de perder la razón como ellos. Sigo teniendo miedo, sigo en ese riesgo, me parece, ¿no? Pero trato en lo posible de sacar valor, pedirle a Dios para soportar, sí, lucidez, y para seguir con la carga que tengo ahorita, ¿no? De mis 4 hermanos. Y es lo único que le pido a Dios. Son enfermos. O sea, no tenemos, digamos, por qué negarles la posibilidad de que también se recuperen y se reintegren y que sean elementos activos y productivos también, ¿no? Hay quienes sí regresaron a casa con su enfermedad controlada, pero encontraron solo el rechazo de la sociedad. No olvidan los actos cometidos en una crisis psicótica. No entienden que no eran ellos en realidad. No perdonan. ¿Alguien podría perdonar a Consuelo Berrocal? Por eso estuve en la cárcel. Sí. Bien, bien, vamos a, se interrumpió un poquito creo que ahí terminó el link, ¿sí? Vamos a poder analizar un poquito algunas de las características de este video. Ustedes habrán podido apreciar cómo participan los pacientes en esas actividades de grupo, y ahí podemos estar sentados nosotros también observando, ¿no? Y vemos cómo algunos pacientes están con alucinaciones auditivas, tocándose los oídos, agarrándose la cabeza, y también esas características de ese paciente, por ejemplo, bastante místico, ¿no? Que es habla mucho de Dios, de Jehová, y como que Jesucristo es su Hijo. Eso se llama delirios o delusiones místicas. Y de la paciente que hemos visto últimamente, que ahí terminó esto, es una paciente que cometió un asesinato, ¿no? Mató a sus 2 hijitos por unas voces que le decían que sus hijitos eran hijos del diablo. Entonces ella cometió un delito y estuvo presa en varios centros penitenciarios, y después ya la llevaron al hospital. Entonces, como ustedes habrán visto, han visto diferentes casos de pacientes así con psicosis, y que su comportamiento definitivamente nos llama poderosamente la atención. Y al llamarnos poderosamente la atención, nosotros nos damos cuenta que su comportamiento no es normal. Es un comportamiento en el cual el paciente está con una serie de síntomas, ¿no? A cada uno de esos pacientes nosotros le podemos hacer un examen mental, ¿no? Por ejemplo, a ese paciente místico, definitivamente un examen mental le haríamos, y nos saldría al final un síndrome psicótico, por todas las alteraciones que tiene, ¿no? Su actitud, porte y comportamiento, en la cual el paciente tiene descuido en su aseo personal, en que está sumergido en su propio mundo, tratando de reiterativamente de mencionar que su hijo es Dios o Jesucristo, y que lo vive intensamente, ¿no? Y quiere que todos le hagan caso. En el pensamiento diríamos que tiene delusiones de místicas, ¿no? Delusiones místicas. Y en algún momento dijo que leía el pensamiento a todos. Eso también es como telepatía, ¿no? Que lee el pensamiento, y a veces yo, cuando estoy en grupo ahí dentro de estos pacientes, yo les digo, a ver, que le lean el pensamiento al que está dentro de nosotros, a uno de ellos.
a leer el pensamiento ahí, ¿no? Y comienza a concentrarse, le lee, le mira, y dice, ya te leí el pensamiento. ¿En qué está pensando? Ah, está pensando en que yo soy loco. Y a veces coincide, ¿no? Porque la otra persona está pensando que el paciente está psicótico. Entonces, imagínense. Y a veces hay pacientes que dicen, yo puedo leer el pensamiento y ahorita puedo pensar qué está pensando el presidente de la República. A ver, concéntrate. Voy a concentrarme y voy a ver qué está pensando. Y se concentra y ya dice que ya tiene la respuesta. Imagínense, son pacientes que tienen alteraciones en el pensamiento, ¿no? Que ellos creen que también les pueden leer el pensamiento a ellos y que están vigilados, que están manejados como si fueran robots por otras personas. Eso ya se llama enajenación del pensamiento. Enajenación del pensamiento, cuando cree que otras personas lo manejan como si fuera un títere. Y de repente también escuchan voces, ahí decimos, ah, en la percepción hay alucinaciones auditivas. En el afecto, si está irritable, diríamos paciente que con irritabilidad y en determinado momento quiere agredir, algo así, ponemos en el afecto, ¿no? Consciente de su enfermedad, ellos no son conscientes de su enfermedad generalmente. Entonces, ustedes han podido apreciar un video y tranquilamente podíamos haber hecho una práctica ahí, ¿no? Entre 4 o 5 que somos de un grupo, entramos los 5, y alguien tendría miedo de haber estado en ese ambiente. A ver qué nos dice Adriana Miluska. ¿Tendrías miedo de estar en un ambiente así? Adriana. A ver qué nos dice Adriana y Santana. ¿Tendrías miedo de estar en un ambiente así? No, doctor, yo no tendría miedo, Ah, ya, porque está bien, está bien. comprendo. Excelente tu respuesta. A ver qué nos dice. Excelente. Tú, a ver, Becerra Romero, ¿tendrías miedo? Brian Ramírez. Aló, doctor. Sí. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho. No, doctor, en mi caso tampoco tendría miedo. Ah, ya, claro, porque estamos en grupo y vamos a protegernos entre todos, nos protegemos por si acaso, ¿no? Yo en la vida, los docentes, tratamos de cuidarnos y cuidar también a los estudiantes. Muy bien, Brian. ¿Y qué nos dice, a ver, Arbieto Claudia Stephanie? ¿Tendrías miedo, Arbieto? No, doctor, tampoco. Ah, mira, qué interesante, qué bien, así da gusto, ¿ah? Qué bien. A ver qué nos dice. Carlos Eros Gurrionero, ¿qué nos dices? No, doctor. ¿No tendrías miedo? Uy, uy, uy. No hay nadie que tenga miedo. Quiero encontrar una que tenga miedo para que me diga. A ver qué me dice Consuelo Marina. ¿Tendrías miedo? Nada. Diego Andrés Tupa. Diego Andrés Tupa, ¿qué dices? ¿Tendrías temor? Eidif Hilario. Vamos a escuchar a alguien más y ahí terminamos, ¿ya? Chinchay Cárdenas, ¿qué nos dices? ¿Tendrías temor? Buenos días, doctor. Buen No, día. tampoco.
Tampoco, mira, qué bien, se ve que se adaptarían, eso es bueno, porque uno se adapta a toda una serie de situaciones. Yo les contaba que yo hice mi especialidad en el Rebagliati y nuevecito, todo en el Rebagliati, pues es otro tipo de características, de infraestructura, de todo, y de pacientes también son diferentes, hay una diferencia bastante diferente. Y de pronto terminé la especialidad y tenía que conseguir trabajo donde sea, ¿no? Y ya se presentó la oportunidad de poder trabajar en el Arco Herrera y ingresé al Arco Herrera a trabajar, estuve 8 años y me mandaron al pabellón más complicado. Y yo reciencito de otro sitio a otro sitio, así medio, tuve que adaptarme, pues no me quedó otra. Adaptarme poco a poco y ir conociendo a los colegas y a los pacientes, ¿viste? Hasta que me adapté y ya lo hacía la rutina normal. Y, estuve 8 años, pero después ya se me presentó la oportunidad de trabajar en el Rebagliati nuevamente y me han elegido el Rebagliati nuevamente, pero sí llegué a conocer pues casos muy interesantes en el Arco Herrera. Como ustedes han visto ahí, los pacientes están ahí, pero no están mostrando agresividad porque están con sus medicamentos, que están tratados, están observándose también por médicos, por enfermeros, por técnicos, técnicas, y están en tratamiento. Entonces ahora con este video ustedes han podido ver pacientes psicóticos y que están en tratamiento con toda su sintomatología y definitivamente necesitan estar hospitalizados hasta su recuperación. Ahí mencionaba que el paciente antiguamente sí se quedaba años hospitalizado. Podía quedarse 20 años, 30 años, 40 años, toda su vida, porque eran abandonados por la familia. Pero ahora paciente que ingresa a un ambiente de hospitalización de psiquiatría en cualquier lugar, se queda en el Seguro Social, en Rebagliati, 15 días, máximo un mes. En el Arco Herrera también, un mes y medio, y de ahí salen de alta, no se queda más, porque esa es una norma ya que existe en los hospitales psiquiátricos. No es como antes, que sí se quedaban años y años y el paciente trataba de salir, pero no podía porque la familia no quería que salga, ¿no? Ahora ha cambiado todo eso. Muy bien, nos vamos a quedar ahí y en la próxima seguimos hablando de la psicosis y de estas experiencias que de todas maneras es necesario compartir con estos pacientes que estamos viendo, ¿ya? Muy bien, espero que les haya gustado, que hayan asimilado un poquito y que se les haga fácil el diagnóstico en estos pacientes, de pacientes psicóticos. Y como les mencionaba, hay diferentes tipos de psicosis que después lo vamos a ir mencionando. Cuando hablamos de psicosis, hablamos como de un círculo. Y dentro de estos círculos hay diferentes tipos de psicosis. Y ahí es donde nosotros afinamos nuestro diagnóstico de acuerdo a los criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud, que por ejemplo, para que se llegue a ser una esquizofrenia paranoide, tiene que tener una serie de criterios diagnósticos, y cuando tiene esos criterios diagnósticos, ponemos la esquizofrenia paranoide, pero es un síndrome psicótico, pero su diagnóstico definitivo es una esquizofrenia paranoide. Después lo vamos a ir tocando esos puntos. Muy bien, muchas gracias. Ahora creo que la delegada va a pasar lista. Y damos por culminado la clase teórica de hoy. Van a ir a sus clases prácticas de acuerdo a lo que han coordinado con sus colegas docentes, ¿ya? Con los colegas docentes, perdón. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Bien, bien, hasta luego.